Hola, bienvenido a un nuevo videotutorial de FDT. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre optimización. El problema sería el siguiente. Un lazo corredizo formado por una cuerda envuelve en una columna cilíndrica de radio R perfectamente lisa, estando sujeto el extremo libre de la cuerda. Calcula a qué distancia de la columna está el nudo corredizo en el momento en que la cuerda está completamente tensa. Vamos a hacer un gráfico que nos aclare un poco la situación del problema. Y tenemos nuestra columna, la cuerda que rodea completamente la columna. Aquí está el nudo corredizo en el punto A y tensamos la cuerda. Lo que nos preguntan es a qué distancia de la columna está el nudo corredizo. Bien, se trata de calcular el ángulo alfa para que la distancia OP, es decir, la distancia del centro de la columna al punto donde está el extremo de la cuerda, sea lo máximo posible. Bien, el ángulo alfa, que es el ángulo que forma este triángulo de aquí, para que la cuerda esté completamente tensa, el ángulo que se forma en el punto B, que es el punto donde se separa la cuerda ya de la columna para tensarse, ese ángulo va a ser 90 grados. Este ángulo alfa, por simetría, va a coincidir con este ángulo alfa de aquí, que es el ángulo que forma por el punto D con el punto O y el punto B. Bien, vamos a anotar por L a la longitud de la cuerda, vamos a anotar por D a la distancia de O a P, es decir, la distancia del centro de la columna al punto extremo. Esta distancia tiene que ser máxima, como recordáis, y vamos a llamar por alfa al ángulo que se forma aquí, ya lo hemos notado, al ángulo que se forma OAB o BOD. Se tiene que la longitud de la cuerda será, pues la longitud de la cuerda la vamos a separar en tres trozos, es decir, la longitud de este arco de circunferencia, la longitud de estos dos trozos y la longitud esta que hay aquí. Es decir, longitud del arco de circunferencia, bueno, pues la longitud del arco de circunferencia se puede dividir en dos, media circunferencia más estos dos trozos de aquí. Es decir, pi por r más este arco de circunferencia multiplicado por 2, porque está dos veces. 2 alfa r, como el ángulo es alfa, pues 2 alfa r. Más la longitud de BA, más la longitud de CA, más la longitud de AP. Bien, tenemos que L, si simplificamos, será pues pi más 2 alfa, sacando factor común aquí, pi más 2 alfa por r. Sabemos que la longitud de BA y la longitud de CA es exactamente la misma, pues la podemos cambiar. BA más CA pues será 2BA más AP. Y esta es la primera ecuación que aparece, la anotamos con un 1 porque nos aparecerá más veces y así hacemos referencia a ella. Bien, por otro lado tenemos que la distancia, aquí la tenemos, distancia será la distancia de O a P. Bueno, pues distancia de OP será la distancia de O a A más la distancia de AP. Esta es la segunda de las ecuaciones. Y si cogemos esas dos ecuaciones y las restamos, tenemos que D menos L, restamos esta, la 2 menos la 1, D menos L será pues OA, aquí esto está al revés, sería 2 menos 1, sería OA más AP menos todo este rollo de aquí, es decir, OA menos pi más 2 alfa por R menos 2BA, y este AP con este AP que se nos simplifica. Luego queda OA menos pi más 2 alfa por R menos 2BA. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que D menos L es esa expresión de aquí, y vamos a considerar ahora el triángulo que nos aparece aquí en pantalla, es decir, el triángulo OBA. OBA, este triángulo es un triángulo rectángulo en B, porque este ángulo es 90 grados, y tenemos que el seno de alfa, que alfa es este ángulo de aquí, el seno de alfa será pues OB, cateto opuesto, partido hipotenusa, partido OA. Luego OA es OB partido seno de alfa. Si eso calculamos la tangente, tangente pues será OB partido BA, es decir, BA será OB partido tangente de alfa, y OB es el radio de la circunferencia que hemos llamado R. Por tanto, si nos vamos aquí, tenemos que D menos L será pues OA menos pi más 2R más 2 alfa por R menos 2BA, esto es lo que teníamos de antes, y ahora cambiamos. OA, ¿quién es? Pues OA es OB partido seno de alfa, es decir, R partido seno de alfa, menos pi más 2 alfa por R menos 2BA. ¿Y BA quién es? Pues R partido tangente de alfa, 2 por R partido tangente de alfa. Es decir, sacamos factor común la R, que ya aparece en todos los miembros, y aparece R por 1 partido seno de alfa, menos 2 partido tangente de alfa, menos pi, menos 2 alfa. Luego la distancia la tenemos como esta expresión de aquí, A más R por 1 partido seno de alfa, menos 2 partido tangente de alfa, menos pi, menos 2 alfa.
Como buscamos que el ángulo alfa, para que la distancia OP sea máxima, vamos a derivar con respecto de alfa, es decir, esta es nuestra expresión que tenemos que maximizar, pues derivamos con respecto de alfa. Al derivar con respecto de alfa, tenemos que d' será pues r, esta expresión de aquí, pues menos coseno de alfa partido seno cuadrado de alfa, esta expresión de aquí, pues 2 partido coseno cuadrado de alfa partido tangente cuadrado de alfa, esto 0 menos 2. Es decir, r por menos coseno de alfa partido seno cuadrado de alfa más 2 partido seno cuadrado de alfa menos 2. Podemos incluso simplificar más. Tenemos que calcular los puntos críticos, vamos a igualar a 0. Luego de aquí sale que r vale 0, no es posible porque el radio de la circunferencia, del radio de la columna, o toda esta expresión de aquí vale 0. De esa expresión vamos a resolverla y al resolver, bueno, expresamos todo como común denominador y nos queda menos coseno de alfa más 2 menos 2 seno cuadrado de alfa partido seno cuadrado de alfa igual a 0, lo cual nos queda menos coseno de alfa más 2 menos 2 seno cuadrado de alfa igual a 0. El seno cuadrado lo pasamos a 1 menos coseno cuadrado y nos queda la ecuación 2 coseno cuadrado de alfa menos coseno de alfa igual a 0, de donde sacamos que coseno de alfa vale 0 o coseno de alfa vale 1/2. Si coseno de alfa vale 0, tenemos que alfa vale pi medio. Recordemos que alfa como máximo pi medio, entre 0 y pi medio, ya que es el ángulo que se forma la cuerda con la columna, no puede ser más de 90 grados. Y si coseno de alfa vale 1/2, alfa vale pi tercio. Luego tenemos dos puntos críticos, alfa igual a pi medio o alfa igual a pi tercio. Tenemos que estudiar si se trata de máximo o mínimo. Para ello vamos a estudiar la segunda derivada. La primera derivada, recordar que era r por menos coseno de alfa partido seno cuadrado de alfa más 2 partido seno cuadrado de alfa menos 2. Hacemos la segunda derivada, derivamos de nuevo con respecto a alfa y sería r por seno de alfa por seno cuadrado de alfa más coseno de alfa por 2 seno de alfa coseno de alfa partido seno a la cuarta, la derivada de la primera expresión, más la derivada de la segunda expresión, que es menos 4 seno de alfa coseno de alfa partido seno a la cuarta. Y la derivada de esta, que es 0. Es decir, r por toda esta expresión sumada, que sería pues seno cuadrado de alfa más 2 coseno cuadrado de alfa menos 4 coseno de alfa partido seno al cubo de alfa si simplificamos, porque de aquí un seno este y uno de abajo se nos simplifica y aquí se nos simplifica 1. Con lo cual nos queda r por 1 más coseno cuadrado de alfa menos 4 coseno de alfa partido seno al cubo de alfa. Ahora simplemente evaluar. Evaluamos en pi medio. Al evaluar alfa igual a pi medio, pues ya sabemos que coseno de pi medio vale 0 y seno de pi medio vale 1. Con lo cual la segunda derivada en pi medio nos queda 1 más coseno cuadrado de pi medio menos 4 coseno de pi medio partido seno cubo de pi medio. Es decir, r por 1 partido por 1, es decir, r, el radio es positivo, por lo tanto nos sale positivo. Si la segunda derivada es positiva, significa que ese valor es un mínimo. Luego alfa igual a pi medio es un mínimo de la función. Evaluamos en pi tercio y al evaluar en pi tercio recordemos coseno de pi tercio un medio, seno de pi tercio es raíz de 3 partido por 2. Hacemos la misma operación y nos queda r por 1 menos un cuarto menos 2 partido raíz de 3 partido 2 al cubo. Eso nos sale una cantidad negativa, ya que tenemos denominador positivo, r positivo, pero esta expresión de aquí es negativa. Negativo por positivo, negativo. Luego alfa igual a pi tercio es un máximo de la función. Por tanto, tenemos que la distancia que nos piden es pues r partido seno de alfa menos r. Al final hacemos la cuenta con pi tercios, que es el máximo, y nos queda r por 2 raíz de 3 partido 3 menos 1 unidades. Y esa va a ser la distancia máxima a la que se encuentra la cuerda de la columna. Esa es la solución al problema y por tanto hemos llegado al final de este video tutorial en el que hemos trabajado un problema de optimización en este vídeo. Os recuerdo que podéis visualizar el vídeo las veces en las que lo necesitéis y que en nuestro canal de YouTube os podéis suscribir y podéis dejar las preguntas y las sugerencias que consideréis oportuno, que los contestaremos por el mismo medio. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.